Moisés en un proceso de consagración. Recuerden esto, muy, muy importante, para entender el Nuevo Testamento inclusive. Lo primero que necesitamos es, esto, para comprender lo que estamos hablando, es asumir que estamos hablando del pacto del Antiguo Testamento. Pero el pacto, una vez realizado, requiere un lugar donde realizar, ministrar, porque el pacto está estableciendo un lugar de encuentro entre Dios e Israel, y necesitamos un lugar de encuentro. Pero además necesitamos un grupo de personas que ministren o sirvan en ese lugar de encuentro. Y entonces tengo el pacto, tengo el lugar y tengo las personas. Ok, en el Nuevo Testamento es básicamente lo mismo. ¿A qué me refiero con lo mismo? Cristo estableció un nuevo pacto en su sangre. Ok, necesitamos un nuevo sacerdocio. ¿Cómo se establece el nuevo sacerdocio? En la resurrección, por el poder de su vida indestructible. Ok, tenemos lugar. Ahora el lugar es los cielos mismos. ¿Por qué? Porque todo esto del Antiguo Testamento es un reflejo, es una sombra, es una figura de la realidad. Ya, acá está usando este concepto. Están consagrando al sacerdote. ¿Ya? Y fíjense, si están consagrando al sacerdote, lo están haciendo con un carnero. ¿Qué ofrenda se usaba un carnero? ¿En qué ofrenda se usaba un carnero? Qué pregunta más simple. ¿El Hashem está segura? ¿Está segura? Si no está seguro, le dio medio, le apuntó. ¿Ya? En el Hashem. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta aseveración? Porque en Isaías 53, cuando habla de expiación en nuestro español y de atonement en el inglés, en el hebreo es Hashem. Y en el versículo 10, en la Septuaginta, esta es una belleza, si se dan cuenta. En Isaías 53, 10, en la Septuaginta habla de que Dios lo purificaría al Mesías, al que fue torturado por los hombres, maltratado, y todo esto. Y entonces presenta su vida como Hashem. ¿Ya? Esa es la palabra hebrea. Y es purificado una vez en la resurrección. Y ahí habla sobre verá linaje y todo lo que dice después. ¿Ya? Pero es excepcional la belleza si lo entendemos desde esta mirada. Entonces, se mata el carnero, se toma la sangre, se pone sobre la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo gordo del pie derecho de ellos. Y rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Ahora, este acto de rociar la sangre sobre el altar alrededor es lo mismo que en el Nuevo Testamento hablamos de por la sangre. ¿Ya? Y debemos entenderlo acá, por el pacto. ¿Ya? En este caso, el derramamiento de sangre que hace es como decir, todo lo que estamos haciendo es por el pacto que firmamos antes con Dios. ¿Ya? A razón del pacto podemos hacer todo esto. ¿Ya? Pero fíjate, esto es Moisés a Aarón y sus hijos. Ahora, y esto se los dije el domingo pasado, esto es Cristo siendo consagrado como sacerdote. ¿Ya? Pero hay otra actividad similar. Levítico capítulo 14, verso 14 en el libro. Ahora es el sacerdote quien toma la sangre de la ofrenda por la culpa. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿cómo se llama la ofrenda por la culpa?
Dice Hatat. No, Pero dijiste. no era Hatab. ¿Qué era? La ofrenda por la culpa es otra vez Hashem. ¿Ya? Pero aquí no se menciona el carnero. Pero si ustedes han leído y han estado en las clases o han escuchado los videos, cuando hablan de la culpa es Hashem. Cuando hablan por el pecado es Hatá. ¿Ya? Hatá, Hashem. Por culpa es allá. Sí, pero en realidad es más que por culpa, debiera decir ofrenda de restitución. ¿Ya? Hashem. Y la pondrá el sacerdote. Ahora es el sacerdote que hace esta actividad sobre el ex leproso. ¿Ya? Y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Fíjense esta acción. Es la ofrenda a Hashem, la sangre de la ofrenda a Hashem, que se toma la sangre, no de Hatá, sino de Hashem, sobre la persona. Y se pone acá. Se pone acá y se pone el pie. ¿Ya? O todavía puedo poner El equilibrio. el equilibrio. Es el Hashem. ¿Por qué hay que hacer esas distinciones? Porque el Hatat no se aplica sobre las personas, se aplica sobre los muebles. Pero el Hashem se aplica sobre las personas. En este caso, ¿cuándo? Cuando el ex leproso es purificado. ¿Ya? Y en este caso, quien es purificado es la persona, no el mueble. Pero es el Hashem. ¿Ya? Y esas distinciones hay que hacerlo. No es tampoco, si es una ofrenda Hashem, es un carnero. Si es una ofrenda Hashem, tiene un trato diferente que al Hatá. Es ofrendas distintas, animales distintos, procesos distintos. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestra cabeza? Mezclamos todas y las explicamos todas por uno solo concepto. Pero no, acá, si está hablando en el capítulo 29 de Éxodo, hablamos de la consagración del sacerdote, lo conectamos con Isaías 53, lo conectamos con la resurrección de Cristo cuando Él llega a ser sacerdote. Pero acá es el leproso, ex leproso que es purificado. Y ahora hablamos de nosotros como cristianos que vivimos la misma experiencia en Cristo. Hemos muerto en Él, resucitado en Él, y nosotros en Cristo somos este leproso que hemos sido limpiados. ¿Se dan cuenta? El sacerdote es consagrado como tal, nosotros somos purificados para formar parte otra vez del pueblo, porque este había sido expulsado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Ya? Y esto es importante porque nos conecta lo que estoy diciendo sobre la persona del Levítico 14, que es limpiada, lo estoy conectando con Romanos capítulo 6, donde habla que hemos sido muertos en Cristo, hemos resucitado en Él y finalmente estamos sentados, Efesios 1, en los lugares celestiales. Toda esa conexión, ¿ya? Pero siempre se tiene que ver a la luz del Evangelio. Todo esto. Ok, el capítulo 14 del libro de Levítico describe de manera detallada el proceso de purificación que debía seguir una persona que había sido curada de lepra, o más correctamente de una enfermedad cutánea, es decir, de la piel, que era conocida en el hebreo como zarat. Zarat. Ahora, no es necesariamente la enfermedad lepra, ¿ya? Es un problema de la piel, ¿ya? El proceso ritual no estaba diseñado, y esto es importante, no estaba diseñado para curar la lepra, ¿ya? No estaba, sino para restaurar una persona que ya había sido sanada, ¿ya? Y no se hallaba limpia de su enfermedad.
Este proceso es esencial para entender el sistema de purificación ritual que regía la vida de los antiguos israelitas, pues el estado de impureza impedía la participación en la comunidad y en la adoración del tabernáculo. Si ustedes tuvieron lepra o una enfermedad de la piel, ustedes no podían participar del altar. No podían tener un encuentro con Dios, ni sentarse a la mesa a participar de ninguna comida propia del culto de Israel. ¿Ya? O sea, nuestras fiestas, como el Año Nuevo, como Acción de Gracias, como Navidad, el nombre que quieramos, la independencia, todo esto, no nos podíamos sentar a la mesa en familia a comer y celebrar si yo había tenido lepra, si yo no había hecho este ritual, ¿ya?, de purificación. ¿Ya? Así de importante era, ¿ya? O sea, yo era sacado de la comunidad si es que yo enfrentaba una enfermedad de este tipo y era reintegrado a la comunidad a través de este proceso, una vez que era sanado. ¿Ya? Condición inicial, la sanidad física. Antes de que comenzara el proceso de purificación, era necesario que el leproso ya estuviera curado o limpio de la lepra. Levítico, alguien lea Levítico 14, verso 3, por favor. El sacerdote debía salir del campamento para inspeccionar al individuo. Si el sacerdote determinaba que el leproso estaba sano y que la lepra había desaparecido, el proceso de purificación ritual podía comenzar. Levítico 14, verso 3. Dice, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote, el versículo 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Ya, entonces, fíjense en la imagen otra vez. ¿Quién padece fuera del campamento? Es Cristo. Ahora, el leproso tiene que ser llevado fuera del campamento. Nosotros tenemos que salir fuera del campamento, pasar por eso. Y eso es bello, ir a la cruz de Cristo. Ese es el camino. ¿Ya? Salimos como el leproso, a la cruz de Cristo. Y ahí inicia nuestro camino. ¿Ya? Pero nuestro camino no se queda en la cruz, sino que nos lleva al trono. Eso tienen que tener muy importante. Al trono de gracia. Entonces, el sacerdote debía salir del campamento y debía inspeccionarlo. Esto es fundamental, ya que el proceso de purificación no es un tratamiento para la enfermedad en sí, sino un medio para restaurar al individuo, tanto a la vida del culto como a la comunidad. ¿Ya? Primer paso del ritual. El ritual de las aves. El primer paso del proceso de purificación involucraba un ritual especial de 2 aves limpias. Una paloma o un gorrión. No, gorrión no. Pichón. Madera de cedro, escarlata e hisopo. El hisopo es como una hierbita que sacaban del lugar, ¿ya? Y que en este caso se amarraba en el palito de cedro con esta Hierbita. la hierba amarrada con el palito con esta cinta escarlata. ¿Ya? El sacerdote, ese es el hisopo, ¿ya? Una especie de hierba. El sacerdote tomaba una de las aves, sacrificaba sobre un recipiente de barro lleno de agua corriente, agua que corría, a eso se refiere. Después mojaba el hisopo en la mezcla de sangre y agua y rociaba 7 veces sobre la persona que había sido sanada de la lepra. Eso lo describe en Levítico 14, verso 4 al 7. Esto se parece a la consagración de los muebles del tabernáculo. ¿Ya? Aplicar la sangre sobre la persona. Ok, acuérdense, ahora esta persona somos nosotros. ¿Ya? Nosotros. ¿Ya? Nosotros estamos siendo rociados por la sangre. En nuestra conversión, estamos pasando
a formar parte de los rociados por la sangre, de los del pacto. Esa es la idea que está. Porque el leproso había sido expulsado a causa de su enfermedad, pero ahora está siendo reintegrado. Lo genial de esto, del proceso, es que si ustedes leen el Salmo 51, cuando David peca y confiesa su pecado y se arrepiente, lo que está haciendo David es describiendo el proceso de purificación ritual en su vida. ¿Ya? Pero conectándolo con el leproso, porque él se asume fuera del pacto. Ok. Entonces esta persona está siendo rociada 7 veces con la sangre de esta ave. Y nótese de nuevo lo que dije la vez pasada. La vez pasada conecté con 1 de Juan capítulo 5, que habla que 3 dan testimonio acá en la tierra. El agua, la sangre, el espíritu. Ok. Y acá está en eso. ¿Por qué? Porque 1 de Juan 5 siempre lo hemos visto como que ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, porque hay un versículo anterior que habla sobre eso. Pero en realidad, Juan judío, sabiendo que estaba hablando de la consagración de Cristo como sacerdote. ¿Ya? Pero acá, en el caso de Levítico, capítulo 14, es una persona que es convertida a Cristo y tenemos testimonio, la sangre, el agua y el espíritu. ¿Cómo así? Porque está involucrada la sangre, el agua y el espíritu cuando llegamos a Cristo. El pacto, la palabra y el Espíritu Santo en este caso. ¿Me comprenden o estoy muy rápido de nuevo? ¿Me van siguiendo? Cuando hablamos del sacerdote que es consagrado, hablamos de Cristo llegando a ser sacerdote. Eso ocurre con la resurrección. Cuando hablamos del leproso, que es limpiado, como está haciendo aquí, hablamos del creyente que se convierte a Cristo y vive la experiencia de la muerte en Cristo y resurrección en Él, por la fe. Y se describe metafóricamente, simbólicamente, como siendo como la sangre mezclada con agua, esparcida sobre la persona. ¿Ya? Inicia el proceso de reintegración al pacto, al pueblo del pacto nuevamente. ¿Por qué? Porque el leproso había sido expulsado. Tenía que reintegrarse. Entonces, él dice, este es un acto de purificación preliminar que simboliza el inicio del proceso de reintegración del leproso a la comunidad. La otra ave que no era sacrificada era liberada en el campo abierto, un símbolo adicional de la limpieza y liberación de la persona purificada. Fíjense, tengo 2 aves. Una es muerta, aguas corriendo, hisopo, sangre, agua, el hisopo. 7 veces. La otra es liberada. Levítico versículo 7, Levítico 14, por favor. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Ok. Ahora fíjate, está la muerte y ahora también está la resurrección. ¿Estamos? Siempre es así. No nos quedemos en nuestros mensajes con solo la muerte. ¿Ya? E inclusive, esta es una aplicación que no tiene nada que ver con el tema, pero cuando tú llores en la presencia de Dios, llora, 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 y después termina agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo. No solo llorando. Llora en su presencia. Agradece después en su presencia. Hay un ave que muere, un ave que se va. ¿Ya? ¿Estamos? Se aplica siempre eso. Se aplica. O si no, y por eso los cristianos caemos, sin querer queriendo, no, caemos en la depresión profunda, así porque lloramos.
Y lloramos y seguimos llorando. Y no empezamos a agradecer. Ok, Ave murió, Ave voló. ¿Ya? Llora en su presencia. Agradece en su presencia. Siempre cumple el ciclo. No te quedas en la mitad. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos pegados. ¿Ya? Nuestra carne es así. Paréntesis cerrado. Después que se completaba el ritual de las aves, el individuo debía lavar sus ropas, afeitarse todo el cabello, incluido las cejas, y bañarse con agua. Este baño ritual es un paso fundamental que simbolizaba la purificación externa del cuerpo. Este paso también marcaba la transición entre el estado de impureza y el proceso de restauración, pero el leproso aún no estaba declarado completamente limpio en el sentido ritual. Fíjate, podía regresar al campamento, pero debía permanecer fuera de su tienda durante 7 días más antes de completar la declaración total de purificación. Levíticos 14:8. Ok, ya la persona puede entrar al campamento. ¿Ya? Pero todavía no puede entrar a su casa. ¿Estamos? La persona puede entrar. Ahora se lavó, se cambió la ropa, está casi listo para la foto. Pero ¿por qué todavía no? Porque primero tiene que solucionar el tema con Dios, ¿ya? Antes de llegar a su casa. Este proceso de baño y rasurado también debía repetirse al 8º día, indicando la importancia de la limpieza física como parte del proceso ritual, no solo la limpieza de la piel afectada por la lepra. En este punto el leproso se afeitaba nuevamente y volvía a lavarse las ropas y el cuerpo, como se indicaba en Levítico 14:9. Entonces, fíjense, me llevan por el campamento, toman 2 aves, ¿ya? Una se muere, me aplican la sangre, otra se va, después me voy a bañar, me rapo entero, me baño, me cambio la ropa, después de 8 días vuelvo a hacer el mismo proceso. Me lavo entero y quedo igual limpiecito. Todavía puedo entrar al campamento, pero no puedo entrar en mi tienda. ¿Ya? Tercer paso, los sacrificios. Ahora, aquí hay un error en el autor, tú sabes que comete errores este hombre. Cuando dice sacrificio por el pecado, dice ofrenda por el pecado, pero otro error más que está en el autor es que puso ofrenda por el pecado primero y debe haber puesto ofrenda por la culpa primero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense, hay una escalera y la escalera empieza primero entrando por el pacto. Luego tenemos la consagración de los sacerdotes y de los muebles del tabernáculo. Y después empieza el Asham, que es la ofrenda de restitución o ofrenda por la culpa. A mí me gusta más restitución. Y después de la ofrenda de la culpa viene la ofrenda Hatá, que es la ofrenda de purificación. ¿Ya? Y luego viene el Seba y el Olá. Esa es la escalera. Si no está esa escalera, entonces no puede subirse. Pero la primer peldaño es Asham. ¿Puede explicarse ahí el Olá en español? No entendí su pregunta. ¿Puede explicar el Sea y el Olá Seba. en español? El Seba. Oh, Por favor. Sí, también es una estudiante con preguntas porque aprende. ya, mira. Está claro que el primer sacrificio para poder entrar a esto es el pacto. Oh, sí. Siempre nos olvidamos de ese. Pero es el primero de todo. Si no hay sacrificio de pacto, no podemos hacer nada. Después necesitamos el lugar, necesitamos los sacerdotes. Entonces necesitamos consagrar los lugares y necesitamos consagrar a los sacerdotes. Y ahí podemos empezar a jugar. Antes no podemos jugar. Luego viene la Asham. Y si ya hay una pista de la Asham, usamos una ofrenda de un carnero.
El Hasham tiene que ver con restituir mi deuda a alguien y pagarle un 20% extra, y después yo presento el carnerito. Pero si mi problema es con Dios, porque usé algo que era santo, consagrado para Él, en cosas que para mí, y un ejemplo fue, por ejemplo, el diezmo lo usé para mí, entonces Dios me dice, tiene que prestar una llama. Pero ¿cómo? Sí, tú tenías que darme 1 kilo de trigo, ¿verdad? De maíz o lo que sea, de trigo, y vas a tener que dar 1,2 kg. Y además, presentar el carnero. Ok, ya, está bien, sí, porque me equivoqué. Ya, listo, sí. Ya, el Hasham. O sea, no solamente deuda con los demás, sino deuda con Dios. ¿Ya? El Hasham. Cuando uso algo que era para Dios en algo que no es para Dios. O cuando también utilizo un vaso sagrado del Señor en cosas comunes. ¿Ya? Que Dios lo he echado para algo. Bueno, en realidad no lo hice. Está el Hasham. El Hatá es cuando básicamente Números capítulo 5, versos 1 al 4, donde habla sobre estas enfermedades de la piel, flujos genitales y contactos muertos. A todo esto, ¿se acuerdan? Y aquí hago un paréntesis otra vez. ¿Se acuerdan cuando David, y voy a usar esta expresión, y fíjense por qué la voy a usar, viola a Betsabé? ¿Por qué digo violar a Betsabé? Porque Betsabé, una vez que sale del lugar, va a hacer una ofrenda hatá de purificación. Ella fue la víctima, pero David fue el victimario. Y David, como victimario, no podía presentar ofrenda hatá porque estaba fuera del pacto. Pero Betsabé, como víctima, continuaba dentro del pacto. ¿Ya? Por eso va a presentar la ofrenda de purificación, como dice el texto. Eso me llamó, fue como, qué simple. Si tú pecas, como David pecó, no puedes presentar hatá, porque estás fuera del pacto. Pero si eres la violada, tú no pecaste. Pecaron contra ti. Pero te contaminaste. Pero no pecó. Y eso también me alumbra esto. Satanás, cuando peca en los cielos, no pecó en los cielos, contaminó el lugar por el pecado. Tiene que purificarse. Pero aun cuando somos víctimas, tenemos que purificarnos. Porque aun cuando somos víctimas, nosotros no asumimos que tenemos daño en nosotros. ¿Ya? Y tenemos que decirle al Señor, Señor, purifícame. Y entonces, fíjate emocionalmente como... Sí. Señor, bla, 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 bla. Ya, pero todo esto se entiende a través de los sacrificios levíticos. ¿Ya? Volvando. Entonces, nuestro Hasham, nuestro Hatá, ¿y cuál palabra viene? El Sebá. La palabra Sebá significa vamos a tener una comida. ¿Ya? Y esta comida es literalmente, vamos a tener una comida. Sebá tiene como origen un sacrificio para comer. ¿Ya? Entonces, al Hasham no se le llama Sebá, al Hatá no se le llama Sebá. A lo que se llama Sebá es al sacrificio de paz, al sacrificio de comunión, fíjate la otra expresión, al sacrificio de pacto, al sacrificio de voto, al sacrificio de acción de gracia, al sacrificio de reconciliación. ¿Ya? Todo esto se va. ¿Ya? Pero fíjate lo que voy a decir. Al Hatá no se le puede llamar sacrificio porque no hay comida. Y el Hatá es lo que comúnmente al español se traduce expiación.
fíjate, es como llamar sacrificio a la expiación, no se puede, No. porque son dos cosas distintas, ¿ya? Pero eso solo se puede saber cuando uno estudia esto, del sistema levítico, y presta atención a estas pequeñas palabritas, ¿ya? Ya, entonces tenemos el Hasham primero, el Hatá segundo, el Sebá tercero, que es sacrificio que se come, y el cuarto es el Olá. Hola. Olá es el holocausto, en el cual yo digo, estoy limpio, Dios me acepta. No solo Dios me acepta, sino que estoy más contento que perro con pulga. Sí, pulga. Así como, estoy contentísimo de estar en tu presencia, Señor. Y Dios me dice, yo también. Ya, que tú estés acá conmigo. ¿Notan? Es el disfrute en la adoración, pero no solamente el disfrute del que adora, sino que el del adorado. El concepto de en Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, se cumple en el Olá. ¿Ya? Por eso le llamo escalera de adoración. ¿Alguna pregunta? ¿Mucha información? Sí, mucha información. Perfecto. Sí, una pregunta. No empecemos con preguntas complicadas. No es complicado. Ya, dime. Más bien a lo mejor para hoy o corregir el error aquí o corregir el error en un video que me mandaste. Sí, ahí Precisamente dio un en el que me error. mandaste ayer, Sí, me acordé precisamente por eso, porque como lo vi ayer, en el menciona precisamente la escalerita, de la misma pregunta que hizo la hermana Marina. Pero aquí lo pones como que está uno, el pacto, después el Hasham, luego el Hatá, luego el Sebá. Pero ahorita mencionaste que primero es Exacto. di el orden de nuevo. sí, que primero era el Hasham, luego el Sebá y luego el Hatá. No. A ver. Fue el Hasham primero, el Hatá después y el Sebá tercero. El primero de todo siempre es el pacto. Sin el pacto- Sin el pacto no hay. Sí, es el Pacto, primero. consagración. Acuérdate que tenemos que limpiar nuestros problemas entre nosotros. Eso es Hasham. Luego tengo que limpiar el lugar que voy a comer. Eso es Hatá. Y luego hago la comida. Eso se va. Y finalmente disfruto de la presencia del Señor. Eso es Olá. Y Él disfruta de mi presencia. Es un mutuo disfrute. La adoración es eso. La adoración no es como decir, venimos acá teniendo miedo del Dios que nos obliga a venir. No. Sino que vengo acá porque vengo a abrazar a la persona que más amo, que es a mi Dios. Y ¿sabes qué? Él disfruta abrazándome. Eso es adoración. ¿Ya? Ahora, como no hemos entendido nada, en el pasado me refiero, todos interpretamos a través de un solo aspecto todos estos sacrificios. Pero así está ordenado. ¿Y cuál era la pregunta? No, más bien Ya se era me eso, hizo. hacer la corrección de esto, pero ya me di cuenta que el equivocado fui yo. Pero es lo bueno de preguntar. Escribió mal. Sí, cuando yo lo escribí Ya. me equivocado, entonces, espérame, pero pues acá me acordé del video. Ajá. Espérame, pero si en el video dije otra cosa. No. No, hay otro error en el video, que es pequeñito, pero hay que verlo. ¿Qué te pareció el video? Pero está excelente. Ya, a todo esto le mandé un video a Miguel, porque me di cuenta, mis bolas mías de psicólogo y de terapeuta familiar aparece ahí. ¿Ya? Me di cuenta que el sistema levítico actúa igual como un sistema familiar o con un sistema biológico. Y que lo único que tenemos que tener claro es cuál es el propósito, el objetivo del sistema levítico. Y lamentablemente hemos cambiado el propósito y el sentido.
y el propósito del sentido le hemos dado como la limpieza nuestra, ¿ya? O que Dios siga su santidad viviendo ahí, o que Dios no se enoje con nosotros, o que todos le damos un sentido diferente al que la Biblia le da. Y en realidad el sentido de Levítico y el sentido de nosotros respecto a Dios es el mutuo disfrute del adorador y del que adora. ¿Ya? Y entonces, si ese es el propósito, toda nuestra vida debe reflejar ese propósito. Caminar en ese disfrute. ¿Ya? Y ahí tomo elementos de un teólogo, de un pastor que se llama Piper, que habla sobre el disfrute, y que en el seminario, la última de las clases que tomé fue sobre adoración. Entonces se me conectó todo. ¿Por qué estamos? Es como les digo, nosotros como creyentes venimos a la iglesia para ser perdonados, casi. Y acepta a Jesús para ser perdonado. Ok, yo acepto a Jesús, soy perdonado. Y me voy para la casa tranquilo, estoy perdonado. Ya no tengo problema. Pero no. El ser perdonado es parte de la escalerita para llegar a la final, a la adoración. Ya, nos quedan 5 minutos. Se me apagó esta cosa. A ver si es que ya encendió. Esto no tiene el libro. ¿Alguien puede comentar? ¿Quiere comentar lo que estoy diciendo? Marina, tienes cara de querer comentar. Gracias por lo que explicó, porque así puedo entender para mi cabeza más fácil que todo comienza con el pacto, después con la consagración, y de ahí empiezan las ofrendas de restitución, y luego del pecado, y luego de comunión, y termina con el holocausto. Para mí así es más fácil que me diga con Hashem y se parezca tanto, ¿no? El problema es que tenemos que acudir a las palabras hebreas. Sí, el Hashem, que es restitución, el Hatá, que es el pecado, la comida, que es el Seba, y el Olá, el holocausto. Ya lo sé, pero yo lo tengo que poner a mi mente, porque si lo pongo a mente suyo, me peleo. Sí, el asunto es que tenemos que acudir lamentablemente a las palabras originales, porque cuando vamos a la Biblia, ya sea inglesa o a la española, las 3 palabras, o sea, 3 palabras de estas 4, o sea, el Hatá, el Hashem y el Olá, se traducen como expiación. Nosotros pequeñitos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque, no sé, nos dio la escalera, no sé. ¿Por qué es lo que entendió? Porque es lo que entendió, lo tradujo así, no va, y entonces nosotros repetimos el error nada más. Ya, vamos a dejarlo hasta acá, pero lo voy a decir de esta manera. Había unos monos, unos changos, unos monkeys, que fueron entrenados para, a ver, no recuerdo bien la historia ahora, pero fueron entrenados para no tocar una fruta que les ponían. Estoy variando la historia, porque no recuerdo. ¿Cómo fueron entrenados? El monkey iba a tomar la fruta que se veía bonita, apetitosa, la tomaba y uno de los tipos le apretaba un botón, el que estaba en la investigación, y una descarga eléctrica. Y después iba al otro a tratar de tomar. ¿Ya? Bueno, todos aprendieron que ir para allá a tomarla es una descarga eléctrica. Todos sufrían porque iban a tomar la fruta, esa particularmente. Y con el tiempo fue que agregaban un mono nuevo. El mono nuevo iba, veía la fruta, la iba a tomar. ¿Y saben qué hacían todos los otros monos? Le pegaban antes de que llegaran a tomar la fruta.
¿Ya? Entonces, ya tengo la descarga eléctrica, después tengo el mono que es nuevo, que quería tomar, que todos los otros monos le pegan. Entonces, cada vez que un mono nuevo llegaba a tomar la fruta, ya no había descarga eléctrica. Estaban todos los otros monos que le pegaban. Pues sí, porque ya no había necesidad de... Ok, y con el tiempo no hay descarga eléctrica. Pero todos los monos nuevos de la segunda y tercera generación que no experimentaron la descarga eléctrica, le pegaban a todo nuevo que venía a tomar el... ¿Y por qué? Le preguntaban a los monos. No sabemos, mi papá me dijo. Bueno, eso nos pasa a nosotros, pero con la Biblia. Lo repetimos como monos y no decimos, a ver, pero ¿y ahora investiguemos un poco más? ¿Y por qué no investigamos un poco más? Porque somos flojos. Nada más. Porque es mejor que te den comer en la boca que te extiendan en la cocina. Porque ahorita hay recursos en todos lados. Ni tienes que salir de tu casa. Y estamos en un